Si recordamos, fíjense, la semana pasada hablamos acerca de lo que era la importancia del templo de Salomón, ¿sí? A mí la semana pasada, cuando estuve estudiando sobre ese tema, estuvimos hablando cómo es el que el templo de Salomón realmente no tenía ninguna función si realmente no había un pueblo que lo adorara, ¿sí? Es más, cuando Salomón dijo, es que yo quiero que el templo sea esto, yo quiero que el templo sea realmente algo, casi que todo el mundo, aunque esté lejos, voltea donde esté el templo y pueda orar a Dios. O sea, que el templo fuera algo significativo no solamente para el pueblo de Israel, sino para todo el mundo. Vimos cómo Salomón exigía de cierta forma y pedía las bendiciones de Dios antes que cumplir las obligaciones. Y de hecho, Dios le contestó a Salomón y le dijo, sí, todo eso va a ser, ¿sí? Sí, esas bendiciones, porque las bendiciones de Dios son condicionales. Si no buscamos a Dios, si no nos acercamos a Dios, si no somos fieles a Dios, Dios no tiene la obligación y jamás de los jamases va a bendecir si no hay fidelidad en las personas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dios le dijo a Salomón, tienes que ser fiel para que yo te bendiga. Lamentablemente, como vimos la semana pasada, el pueblo de Israel después, casi de un buen tiempo, casi 400 años después, llegaron los babilonios y destruyeron el templo. Sí, realmente y el pueblo de Israel ya no era un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Entonces Dios dijo, ¿y para qué sirve el templo? Yo no soy un Dios religioso, ¿sí? Y mucho menos quiero que el pueblo de Israel me siga solamente por religiosidad o porque, ay, ya cumplieron. No, no quiero nada de religión. Destruimos el templo, ayudado por los babilonios. Después vimos la semana pasada cómo otra vez por Herodes el Grande se volvió a construir el segundo templo. Bueno, desde Esdras, Nehemías, pero tardó mucho tiempo el volverse a construir el segundo templo. El Señor Jesucristo ya en su venida dice que vio y qué fue lo que dijo. No quedará piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo que ahora el pueblo de Israel rechazó? El regalo que Dios le dio a Israel y al mundo acerca del Mesías prometido. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El pueblo de Israel otra vez volvió a rechazar al Mesías. ¿Y qué pasó? En el año 70, donde todavía varios de los apóstoles estaban vivos, donde varios de los discípulos estaban vivos y les tocó vivir lamentablemente que el templo de Israel, ese segundo templo, fue destruido. Y otra vez vemos a ese Dios no de ninguna religión, porque no tenemos, aquí, y entendamos aquí, no somos cristianos porque somos de la religión cristiana, no, somos cristianos porque hemos creído en Jesucristo como medio de salvación. ¿Pero es una religión? ¿Ustedes están aquí porque aquí es su religión? No, ¿verdad? Espero que no. Espero que, no que entendamos que aquí no es por medio de religión. Pero bueno, ¿por qué menciono todo esto? Porque en esta semana seguimos leyendo lo que fue Proverbios y Proverbios capítulo 28, un solo versículo me hizo reflexionar nuevamente lo que vimos la semana pasada y con lo que vamos a ver el día de hoy. Dice lo siguiente, Proverbios 28, ¿sí? Versículo 9. Dice lo siguiente, Dios detesta la oración del que no hace caso de la ley. Otra vez lo repito, Dios detesta la oración del que no hace caso de la ley. Algo que hay que entender referente a Proverbios es de que Proverbios es complicado en el sentido de que es casi cada versículo es un tema, otro tema, otro tema, otro tema, otro tema. Entonces, a veces, o la mayoría de las veces, como lo hemos dicho como en otras porciones de la Biblia, ¿podemos citar el contexto? No, porque el versículo anterior dice un tema, el siguiente otro tema, el siguiente otro tema y el siguiente otro tema.
tiene una historia, alguien lo está viviendo, alguien que dijéramos, sí, mira, él dijo así y de repente hizo lo contrario y le pasó esto. ¿Eso lo vemos en Proverbios? No. Entonces, si se dan cuenta, es un poco demasiado complicado poder abordar Proverbios así. Entonces, lo que hace Proverbios es que nos lleva a una forma de enseñanza temática, ¿sí? Y cuando es temática, pues lógicamente tenemos que irnos para acá, tenemos que ir de acá, de prácticamente en todo el abanico de la Biblia referente al tema o donde se menciona el tema, abordar lo que es lo que dice, ¿sí? Pero ahora, ¿por qué cité lo de la semana pasada refiriéndose a Salomón? Porque ¿quién escribió Proverbios? Salomón, ¿sí? Entonces, Salomón, y ahorita vamos a ver un poco más a detalle cómo fue en sus últimos días, pero Salomón estaba consciente de lo que había escrito. Sí. Salomón estaba consciente y como dice aquí, Dios detesta la oración del que no hace caso de la ley. Cuando Dios detesta la oración, ¿qué será detestar? Rechazar, ignorar, o sea, pues simplemente no le agrada, detesta, hasta le da asco, etcétera. Y dice, del que no hace caso de la ley. ¿Sí? Y eso del que no hace caso de la ley, ¿quién podría ser? Pues nada más, pues todos, ¿verdad? Sean judíos o sean gentiles. ¿Sí? Prácticamente todo aquel que no hace caso de la ley y de repente llega y dice, Dios, pero ayúdame, pero Dios, y yo soy muy malo y de repente Dios, yo le empiezo a buscar y le empiezo a tratar de que Dios me bendiga, ¿cuál será el resultado? ¿Que Dios me escuche? ¿Cómo lo dice aquí? Pues no, pues no, ¿sí? Pues no. Dios no solo despreció y rechazó el templo que hizo Salomón, permitiendo que fuera destruido por los babilonios, también Dios pudo haber rechazado las oraciones de Salomón por la vida de pecado que llevaba. Y eso es algo bien tremendo. Vamos a primer libro de Reyes, capítulo 11. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 6. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: de ese modo, Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David, su padre. ¿Sí? Otra vez, Salomón hizo ¿qué? Lo malo a los ojos del Señor. Se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David, su padre. ¿Sí? Algo que nosotros pudiéramos ver aquí en Salomón, a pesar de que las cosas que él cometía, a pesar de la forma en cómo él estaba terminando los últimos días, no vemos a un Salomón que pudiera estar buscando o tratando de reconciliarse con Dios. ¿Sí? Vemos a un Salomón completamente, como dice aquí, alejado de la voluntad de Dios. En el versículo 9 al 11 dice lo siguiente: el Señor estaba muy enojado con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces. Le había advertido a Salomón y específicamente que no rindiera culto a otros dioses, pero Salomón no hizo caso al mandato del Señor. En consecuencia, el Señor le dijo: ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente
te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos. ¿Cómo se estaba comportando Salomón? ¿Bien o mal? Mal. ¿Sí? Había sido inspirado por Dios para, ¿qué libros tenemos de Salomón? Tenemos Salmos, tenemos Proverbios, tenemos Eclesiastés, tenemos el Cantar de los Cantares. Creo que he escrito más que algunos otros. Ajá. Sí, yo tengo una pregunta. Sí. En Eclesiastés podemos ver a un Salomón un poquito más reflexivo y un poquito más, incluso hasta muchos dicen un poquito más deprimido. Y en Eclesiastés hay varios comentarios donde dicen, no, y es que yo me perdí en la bebida, pero nunca sin perder el corazón de Dios. O no, es que yo trabajé todo el tiempo. Como que se da como que esa... Chance. Ajá, como que ese chance de probar en el mundo, se podría decir. Una pregunta, entonces Eclesiastés, tanto su periodo de escritor de Salomón fue en su juventud, porque muchos tachan a Eclesiastés como el último libro que escribió Salomón, que primero escribió los Proverbios, que después escribió Cantar los Cantares cuando se casó, sí. Y a Eclesiastés lo ponen en el periodo de su vejez, por lo mucho que dicen, no, pues es que ir detrás de las riquezas es como ir corriendo tras el viento, así como que todo ese periodo como que ya de madurez más, más indicado a su juventud. Entonces, ¿esa escuela que te dice todo eso está mal? ¿O cómo se podría pensar acerca de todos esos diálogos de Eclesiastés que están en la Biblia? Sí, se piensa que hasta puede ser que Eclesiastés como que el arrepentimiento de Salomón, pero versículo 33 de este libro te va a contestar. Dice lo siguiente, pues Salomón se ha apartado de mí y rindió culto a Astoret, diosa de los sidonios, a Chemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los amonitas. Salomón no ha seguido mis caminos ni ha hecho lo que me agrada, tampoco ha obedecido mis decretos y ordenanzas como lo hizo su padre David. Versículo 40 para concluir. Dice, y Salomón intentó matar a Jeroboam. ¿Por qué Salomón intentó matar a Jeroboam? Porque recordemos qué fue lo que leímos. Dios le iba a arrebatar el templo, el reino a Salomón y se lo iba a dar a uno de sus siervos. ¿Quién era este? Jeroboam. Entonces Dios ya le había dicho a Jeroboam acerca de este profeta que partió esta prenda en diez partes, dijo, tú te vas a quedar con 10 tribus, ¿sí? Entonces ya quedó, por alguna razón le llegó eso a oído de quién? De Salomón. Y Salomón en el versículo 40 dice, Salomón intentó matar a Jeroboam, pero él huyó a Egipto, donde reinaba Sisac, y se quedó allí hasta la muerte de Salomón. Y después vemos los últimos dos versículos que hablan acerca de la muerte de Salomón. ¿Dónde podríamos ver a Eclesiastés? Pues muchísimo antes, cuando más o menos todavía estaban las cosas bien, ¿sí? O a lo mejor lamentablemente esos permisitos que se dio Salomón, y junto con sus esposas y junto con todo lo demás, fue lo que lo empezó a alejar, alejar y alejar y llegar hasta este punto. Entonces no podemos ver a un Eclesiastés como el arrepentimiento de Salomón, porque aquí Reyes no nos dice eso. ¿Sí me explico? No podemos ver un Eclesiastés. Y sí, a veces también Eclesiastés es un poquito difícil, ¿sí? Hay pasajes y dirán muy bonitos, no muy emocionalmente, pero cuando ya entiendes el contexto de lo que es Eclesiastés, a veces es complicado. Es complicado hablar sobre temas de Eclesiastés porque muchas veces hasta contradice algunos pasajes, pareciera. ¿Sí? Si no tienes el contexto, pareciera que contradice otras cosas que dicen Proverbios o en Salmos o en otros lados. ¿Sí? No sé si quedó. Entonces, esa es la situación. ¿Y cómo vemos a un Salomón? Realmente alejado de Dios. Vemos a un Salomón como su padre David que buscaba a Dios. ¿Qué fue lo que hizo David? Cuando nosotros leímos el Salmo 51, ¿lo recuerdan? ¿Sí? ¿Qué dice?
que después de que, dice, este es el Salmo después de que David pecó con Betsabé, ¿sí recuerdan ese título? Y ya después vemos toda la expresión de David, el cómo le pedía a Dios perdón en cuanto a su pecado. Pero vemos a un Salomón buscando a Dios, tratando de reconciliarse con él. No. ¿Por qué será? ¿Qué fue lo que leímos en Proverbios, el primer pasaje? Si realmente no había una verdadera adoración de Salomón para con Dios, Proverbios 28:9 dice, Dios detesta la oración del que no hace caso de la ley. ¿Salomón estaba haciendo caso de la ley? ¿Estaba siguiendo los mandatos de Dios? ¿Sí? A lo mejor sí es ponernos a imaginar muchas cosas, ¿sí? Pero estamos viendo la vida de Salomón, estamos viendo su actitud y estamos viendo que él no buscó a Dios en ese sentido. ¿Por qué? Porque él ya sabía que si no había un corazón arrepentido realmente en él, si simplemente había maldad en él, Dios iba a escuchar su petición. No. Y lo triste es de que Salomón lo sabía, tanto que lo escribió. ¿Sí? Salomón sabía que si él buscaba a Dios de la forma religiosa, de la forma como lo hacen los demás, buscando a Dios de una religión, no buscando al Dios vivo y verdadero, simplemente sus palabras iban a ser al viento. ¿Por qué? Porque estaba alejado de la voluntad de Dios. ¿Me explico? ¿Sí? Vamos al Salmo 66. El Salmo 66 no nos dice quién fue el autor de este salmo, pero en el versículo 18 en adelante dice algo muy parecido referente al Salmo 51. Dice lo siguiente: si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría ¿qué? Escuchado. Dice 19, pero Dios escuchó, Él prestó oídos a mi oración. Alaben a Dios, quien no pasó por alto mi oración, ni me quitó su amor inagotable. ¿Qué fue lo que cambió la actitud del salmista referente a la actitud de Dios para con él? Que primeramente se puso a cuentas con Dios, que primeramente confesó su pecado. ¿Sí? Fue lo mismo que hacía David. Sí, David, ¿y qué era lo que veíamos en la escuela dominical? ¿David merecía la gracia de Dios? No, después de que pecó, después de que mató a Urías, después de que hizo otras barbaridades, ¿qué era lo que hacía? Iba y buscaba a Dios, ¿sí? Ahora, muchos lamentablemente se agarran de ahí como pretexto y decir, no, es que entonces quiere decir que yo puedo vivir, hacer de mi vida un papalote y ya a los últimos 5 minutos, así lo dicen, a los últimos 5 minutos de que ya me vaya a morir, como si supieras, a los últimos 5 minutos le pido perdón a Dios y ya me voy a ir al cielo. Pues a Dios primeramente no lo puedes engañar, jamás. ¿Sí? Para empezar por ahí. ¿Sí? Dios va a saber si eres honesto o no eres honesto. ¿Sí? Dios va a saber si eres verdadero o no. Pero si realmente tu intención fue vivir tu vida como un papalote, como quisiste, y realmente hacer y deshacer y decir, ay, sí, pero ya al final ya le pido perdón y Dios me va a perdonar, terrible error, terrible error. ¿Sí? Porque podría ser de los que dice que al final muchos me dirán, Señor, Señor, ¿sí? Señor, Señor, y el que va a contestar, pues no los conozco. Y aunque le digas Señor, Señor a tus últimos 5 minutos antes de morir, no serás salvo.
Porque cuando entiendes esto y empiezas, entonces esto, tratando de hacerlo de una forma ventajosa o de una forma chantajista para con Dios, pues no, las cosas no son así. ¿Sí? A Dios no le vas a llegar por el lado emocional, a Dios no le vas a llegar por el lado de chantaje, a Dios no le vas a llegar por el lado ni filosófico ni absolutamente nada. ¿Sí? Dios le vas a llegar con tu corazón y es más, Dios sabe tu corazón, Dios sabe lo que piensas, Dios sabe cómo vives y de esa forma es por esto, si Dios escucha mi oración o no escucha la oración. ¿Sí? Salomón, y como les repito, sabía que si se acercaba a Dios y si no tenía realmente una sinceridad de pedirle perdón a Dios, Salomón sabía que Dios no lo iba a escuchar. No lo iba a escuchar. Y aquí otra vez dice, si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Y cuando nosotros le compartimos a la gente en cuanto al tema de la salvación, que es algo que tenemos que decirles, eres pecador, primeramente. Si no reconoces que eres pecador, simplemente la salvación de Jesucristo no tiene efecto. Y a veces sí llegamos con, primero, es que Dios te ama, es que Dios, y hace esta oración mágica, ¿no? Que te va a llevar, no, pero si la persona no se siente pecadora, ¿cómo va a decir a Dios que el sacrificio que cometió Jesús en la cruz va a ser para perdonar mis pecados? ¿Me explico? ¿Sí? En las matemáticas tal vez, como dicen, el orden de los factores no afecta el producto, pero en el tema de la salvación, sí. En el tema de la salvación, sí. Lucas capítulo 5, un pasaje que a mí me gusta mucho. Jesús dice, porque no he venido por los que se creen sanos. Sí, yo vine por los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Si una persona no sabe que es pecadora, simplemente la salvación no puede llegar a su vida. ¿Me explico? ¿Sí? Es de total importancia. Si una persona, como aquí el salmista dice, inclusive en su oración diaria, no sabemos en su oración algo que hacía el salmista, o como dice aquí, primeramente, si él quiere que Dios le ayude en cierta algo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ponerse a cuenta con Dios para que su petición pueda ser escuchada. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Y pues vemos algo sorprendente en la forma de pensar de Salomón. Vamos ahora a Proverbios capítulo 1. En Proverbios capítulo 1, del versículo 23 en adelante, ¿quién escribió Proverbios? Salomón. ¿De quién estamos hablando? De Salomón. Ya vimos que Salomón en sus últimos días, lo que nos dijo Reyes, se estaba portando muy mal. Pero cuando se estaba portando bien, ¿sí? Dice Proverbios capítulo 1, versículo 23 en adelante, dice lo siguiente: vengan y escuchen mi consejo, les abriré mi corazón y los haré sabios. Los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Por eso me reiré cuando tengan problemas. Me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia, cuando la calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta,
cuando el desastre los envuelva como un ciclón y la angustia y la aflicción los abrume. Entonces, cuando clamen por ayuda, ¿qué dice? No les responderé. Aunque me busquen con ansiedad, no me encontrarán, pues odiaron el conocimiento y decidieron no temer al Señor. ¿Sí? Y es interesante porque ¿de quién estamos hablando? De un rey Salomón, ¿sí? Un Salomón que se portó muy mal, que no siguió la voluntad de Dios y pareciera ser que esto lo que hizo en Proverbios lo está que contradiciendo completamente, tristemente. ¿Salomón sabía esto? Pues claro, él lo escribió, fue inspirado por Dios para esto. ¿Sí? ¿Por qué no vemos lamentablemente a un Salomón buscando a Dios de una forma verdadera y honesta? Lamentablemente él sabía que había olvidado la ley de Dios. Lamentablemente él sabía que él no había tenido el comportamiento digno de Dios, pero también él sabía que cuando él pudiese clamar a Dios, Dios no le iba a responder y que aunque lo buscara con ansiedad, no iba a encontrar a Dios. ¿Por qué? Porque lamentablemente Salomón pareciera ser que no tenía una conciencia de su pecado. Sí, lamentablemente Salomón no se sentía mal por su pecado. Sí, lamentablemente el meterse con otro tipo de pensar, como decía Reyes, empezó a la adoración a otros dioses, sus esposas lo guiaron a esa adoración y se empezó a olvidar de lo que alguna vez él fue inspirado, tristemente. Lamentablemente, y aquí en Proverbios vuelve a repetir, parte de la forma de ser de Dios, parte de la forma de pensar de Dios, es de que una persona nunca va a encontrar a Dios primeramente si no se pone a cuenta con Él. Y hay mucha gente que igual dice, ¿verdad? Que tal vez nosotros conocemos, es que yo salgo y siempre le pido a Dios que me ayude, que me proteja, etcétera, etcétera, ¿no? Y no es cristiana, no conocen a Dios ni nada, pero así lo dicen. Pregunto, ¿será eso cierto? Que aunque sean pecadores, aunque no crean en Jesucristo, aunque saben que son pecadores, van y buscan a Dios y le dicen, Dios mío, ayúdame por esto y esto. ¿Dios los escucha? ¿Qué es lo que nos está diciendo la Biblia? Que no. ¿Sí? Si primeramente no te pones a cuentas con Dios, no hay Dios para ti. No hay Dios para nadie. ¿Sí? No hay Dios. ¿Sí? Y esto es algo que tenemos que recalcar. Mucha gente dice, es que para con Dios es puro mandato tras mandato. No quiero ponerme a cuentas con Él, no quiero buscar a Dios porque hay que cumplir esto, hay que cumplir aquello, hay que cumplir esto y todo eso. Fíjense, voy a hacer un ejemplo. Digamos, yo tengo a mi hijo, mis dos hijos, y les digo, hijo, no toques la estufa cuando estoy guisando. No toquen la estufa cuando estoy guisando porque te puedes quemar. Entonces va el niño, va a agarrar, ¡ay! Se quema. ¿Qué haría yo como papá? Bueno, primeramente lo atiendo, que no se haya. Ok, ¿ya estás bien, hijo? Sí, sí. Bueno, ahora. Sí, ¿por qué? Porque desobedeciste una orden que te di. ¿Sí? Ok, después, otra vez, hijo, solamente te recuerdo que estoy guisando y no te acerques a la estufa que te vas a quemar. Entonces va el niño, va, y otra vez mete la manota. ¿Qué le va a pasar? Otra vez. Otra vez la disciplina, etcétera. Otra vez, hijo, otra vez estoy guisando. No te acerques y otra vez va el niño y otra vez. Pregunta. Imagínense, el niño tendría ocasión para decir, ¿por qué mi papá o por qué mi mamá me está
dice y dice y dice que no me acerque a la estufa porque me quemo y me quemo. O sea, ¿por qué tengo que estar obedeciendo mandato tras mandato, más tras mandato? ¿Se dan cuenta de la tontería? O sea, ¿cuáles son los tipos de mandatos que Dios nos está dando? ¿Son para qué? ¿Son mandatos nada más mandatos para cumplir? No, son cosas que nos alertan para que no nos haga daño a quienes, a nosotros mismos. Entonces, no veamos la ley de Dios de esa forma de que, ay, es mandato tras mandato, ay, es que hay que cumplir muchas cosas para ser cristiano, hay que... No, ¿sí? No, y acabamos de ver lo que es el tema de la libertad, ¿recuerdan? ¿Dios obliga a alguien a hacer ciertas cosas? Absolutamente no. Pero sí te advierte de las consecuencias y de las cosas que te pueden ocurrir. Y todos esos mandatos, todos esos lineamientos son de la misma forma. ¿De qué? Simplemente para prevenirme y que yo mismo no me haga daño con mis malas decisiones, con las tonterías que yo llegue a cometer. ¿Sí me explico? Entonces, es importante que nosotros notemos eso. Y si nosotros vivimos de la forma de la cual Dios nos aconseja, realmente nosotros viviríamos de una forma completamente diferente y gozaríamos la vida de una forma diferente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí en las peticiones de oraciones, pues hablábamos de una niña, ¿no? Que una jovencita que lamentablemente insistía en quitarse la vida hasta que lo hizo. ¿Le faltaba a Cristo? Sí, le faltaba que alguien dijera sí, pero lamentablemente en su concepto su vida la veía, pues yo creo, trágica, trágica, ¿sí? Pero es lo que también la hermana Silvia decía, la diferencia entre una persona que no conoce a Dios y otra persona que conoce a Dios, que a pesar de la enfermedad, a pesar de detalles de la vida normal, natural, uno sigue confiando en Dios y tiene una perspectiva diferente de la vida. ¿Sí? Pero una persona que realmente busca a Dios de verdadero corazón, se pone ahora sí que en buenos términos con Dios, es una persona que siempre va a tener a Dios de su lado. Dice, vamos a Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59, versículos del 1 al 3. ¿Ya estamos ahí? Isaías 59 del 1 al 3 dice lo siguiente: escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarnos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los que escuchará. Las manos de ustedes son manos de asesinos y tienen los dedos sucios de pecado. Sus labios están llenos de mentiras y su boca vomita corrupción. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel en ese tiempo en el cual Isaías les estaba hablando? ¿Estaba bien? Estaba completamente mal y estaba completamente alejados de Dios. Entonces, y fíjense, si nosotros leemos ahora sí el contexto del capítulo 59, si leyéramos el capítulo 18, por ejemplo, capítulo 58 de Isaías, versículo 2. Dice, sin embargo, se hacen los piadosos. Imagínense el Dios de la Biblia diciéndole a su pueblo, aquel pueblo santo escogido por Dios, le está diciendo, ya bájale a tu religiosidad. Ya bájale de ser religioso. Dice, sin embargo, se hacen los piadosos. Vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan, qué interesante palabra, ¿verdad? Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de Dios. Me piden que actúe a su favor.
fingiendo que quieren estar cerca de mí. 3, hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no me impresionamos? Y después dice ellos, ¿y por qué no te impresionamos, Dios? Estamos ayunando. ¿Por qué no te impresionamos? Dice, hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué, les contestó. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esa clase de ayuno, nunca lograrán nada conmigo, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo era el pueblo de Israel? Muy religioso, ¿no? Trataban de impactar a Dios. Es que estoy haciendo esto para ti, es que estoy haciendo esto para ti, Señor, y ve cómo sufro, ve cómo esto, cómo hago el otro, ¿no? Y referente al tema del ayuno, que también algún día veremos ese tema del ayuno y hablaremos porque yo no soy partidario del ayuno, ¿sí? En base por esto y por otras cosas. Entonces, cómo la gente a través, así como este caso, tratan de, es que mire cómo estamos sufriendo. Y lamentablemente mucha gente, ¿sí? Mucha gente hoy en la actualidad sigue haciendo lo mismo que hacía el pueblo de Israel, tratando de impactar a Dios. No, es que yo voy a ir a igual, como decíamos la semana pasada, yo voy a ir allá a Timbuktu, allá a predicarle a los negritos y todo, allá que no tienen nada, yo voy a estar con ellos, hablándoles del Señor y no sé qué, y vean cómo sufro, etcétera, etcétera. Y no, ¿sí? O la otra parte, una vez en una, ¿cómo es? En una convención de misioneros y misiones, pues nos tocó asistir y había una misionera que quería ir a Bangladesh, ¿no? Y pues normalmente van misioneros para compartir su proyecto y para que para recibir apoyo, ¿no? De iglesias que, sí, apoyamos a esta hermana, etcétera. Entonces, esta no era un hermano, sino era una misionera, decía, pues es que mi proyecto es, pues, poder, como no dan visa que para trabajar, no dan visa y ni como evangelista, ni como cristiano, porque el cristianismo ahí está perseguido, etcétera, pues necesitamos hacerlo así como por debajo de la mesa. Y pues lo que necesito, y así lo dijo ella, pues es de que me puedan apoyar, si es posible, con más de $1,000,000 para que yo pueda ir a Bangladesh, establecer una fábrica de no sé qué, y pues los trabajadores que vayan a la fábrica, pues yo les voy a compartir de Cristo. Y yo me dije, si no me digas. No, pues tienes la vida resuelta, ¿verdad? Si igual yo puedo ir, no, hermanos, pues yo necesito irme, ¿a qué país te gusta ir? Inglaterra, ¿no? No, pues necesito ir a Inglaterra o a un lugar de Europa donde, pues hermanos, pues necesito que me apoyen con 3 millones, ¿no? 3 millones, ¿no? Para que hagamos así algo y digo, tristemente muchas veces se caen en ese tipo de actitudes, pero no es lo correcto, ¿sí? Nunca vamos a impactar a Dios, nunca vamos a hacer eh, lo completamente religiosos, porque ya vimos desde la semana pasada y de otras ocasiones, Dios no es el Dios de la religión, ¿sí? Cristo es completamente antirreligioso, pero lamentablemente mucha gente sigue buscando al Dios de la religión, al Dios de cristianismo como religión y no al Dios vivo y verdadero. ¿Me explico? Entonces, tristemente, como dice aquí nuevamente en el 59, escuchen el brazo del Señor, dice el versículo 2, son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Entonces, una persona que no busca a Dios, que no le interesa nada de Dios, que inclusive lo invitamos a la iglesia y dice, no quiero ir, no, nada, pero ahí te pido que ores por mí, ¿no?
así también dicen, no, no, no quiero ir, no, yo acá voy a rezar, voy a hacer mis oraciones, lo que sea, pero eso sí, niega y rechaza completamente todo lo de Dios, pero eso sí quiere que Dios le cumpla, ¿verdad? ¿Conforme a la Biblia? No. Se va a quedar esperando porque Dios no tiene ninguna obligación, ¿sí? Algo que de lo que a mí me preocupa es de que saber si esto se podría aplicar en el Nuevo Testamento y por lo tanto a nosotros, porque ahorita todos los pasajes que hemos visto es en el Antiguo Testamento. Y la pregunta sería, porque a veces decimos, no, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, ¿no? Ahora, esto del Antiguo Testamento que vimos dirá, pues pobre Israel, ¿no? Pobres de ellos. Pero igual, ahora yo como cristiano y en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que nos dice la Biblia referente a ello? ¿Sí? Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 9. Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos del 30 en la 30 y 31. Sí, aquí el contexto es de que Dios sanó a un hombre de ciego de nacimiento. ¿Sí? Y ya llegan los maestros de la ley y empiezan a interrogar a este hombre. Versículo 30 dice, hasta con ironía, dice, ¿qué cosa tan extraña? Respondió el hombre. A mí me sanó los ojos y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene. 31. Sabemos, cuando dice sabemos, pues es como que un conocimiento general. Yo sé, ustedes saben, ellos saben, o sea, sabemos, ¿sí? Sabemos que Dios, que dice, no escucha a quienes, a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Entonces, en el Nuevo Testamento, ahora a nosotros se nos puede aplicar todo lo que vimos en el Antiguo Testamento. La respuesta es sí. De hecho, y era que una persona ciega. Entonces, esta persona ciega había leído el Antiguo Testamento. No, pues estaba ciega. Ni el braille existía, ¿verdad? Pero entonces era algo que escuchaba y escuchaba y escuchaba y escuchaba que los maestros de la ley enseñaban eso. Y pareciera ser uno de sus cosas predilectas, ¿no? ¿Eres pecador? Entonces Dios no te escucha. Porque ellos, ¿cómo se hacían? Los santos, ya, a mí siempre me va a escuchar Dios, ¿no? Siempre me va a escuchar Dios. Pero ellos entendían, y como dice el mismo ciego, nosotros sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar, etcétera, etcétera. ¿Sabían lo que ya vimos nosotros? Sí, ¿verdad? Sí lo sabían. ¿Está citando el ciego o el que era ex ciego el Antiguo Testamento? Sí, era parte de la enseñanza. Entonces, aún en el tiempo de Jesús, bíblicamente, toda persona estaba consciente de que si era pecador, ¿Dios lo iba a escuchar? No, no. A menos, como dice aquí, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. A eso sí. Leímos el Salmo donde dice que si no hubiese yo confesado mi pecado, el Señor no me hubiera escuchado. ¿Sí? Toda persona que quiera recibir algo de Dios, primeramente tiene que ponerse a cuentas con Dios. Pero vamos más adelante. En Primera de Pedro, capítulo 3, esto me impactó aún mucho más, porque ya nos atañe a nosotros directamente. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. ¿Ya estamos ahí?
¿sí? Bueno, Pedro empieza a hablar acerca, primero en capítulo 3, versículo 1, empieza a hablar acerca, les da ciertas recomendaciones a las mujeres. No lo vamos a leer. Versículo 7, ahora se dirige hacia los hombres, a los maridos. Dice lo siguiente, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. De la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Sí, que muchos dirán, pero es que nunca le he entendido, ¿verdad? ¿Quién entiende a las mujeres? Bueno, ok, gracias a que somos cristianos, que tenemos la palabra de Dios, que podemos ver cómo funcionan las mujeres con base a la Biblia, podemos entender cómo es una mujer. Sí, bueno, ok. Por eso dice, y trátenla con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Y después, lo más interesante es, trátenla como es debido, y ahí lo subrayamos, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Qué interesante. O sea que no nada más es creer en Dios y ya, y decir que todo está bien y ya, y que yo me pongo a orar y simplemente Dios me va a escuchar y ya. ¿Así de fácil? No, no. Y cuando ya vimos lo que fue el tema del amor, dentro del tema del amor vimos muchos principios y muchas cosas que nos pueden ayudar dentro de las relaciones, dentro del matrimonio. Sí, y muchas de ellas es el perdonar, es ser pacientes, el tolerar, ¿sí? El no darte por vencido, el buscar, ¿sí? Y el hallar la mejor forma para que tú y tu esposa puedan estar bien delante de Dios. Porque si no estás bien delante de Dios, no lo digo yo, lo dice Pedro, inspirado por Dios, y dice, trátenla como es debido para que nada estorbe las oraciones de ustedes. En otras palabras, que si yo estoy mal con mi esposa y yo digo, ahora, ay, déjame tú, mujer, ya, déjame, voy a orar con mi Dios. ¿Me va a escuchar Dios? No. ¿Esto será solamente para los hombres? También para las mujeres, ¿verdad? Si hay mujeres que dicen, ay, es que este tonto, bueno para nada, ay, no, pero qué bueno Dios que tú eres un hombre de a de veras, ¿verdad? Y te hiciste carne, y yo contigo, y eres mi esposo, y que lo han dicho así, muchas mujeres lo han dicho, y así, ¿Dios va a escuchar a la mujer? No. ¿Por qué? Primeramente es ponerte a cuentas con tu esposo o con tu esposa. ¿Sí? Otro pasaje que ahorita se me viene a la mente cuando dice el Señor Jesucristo, si tú te acuerdas que tú vas y llevas tu ofrenda, quieres llevar tu ofrenda y que en ese momento te acuerdas de que tienes algo con tu hermano o él tiene algo contra ti, ¿sí? Deja ahí tu ofrenda, ponte a cuentas con él, arregla la situación y ahora sí, ya ven y pon tu ofrenda. ¿Sí? Y es que eso me retumba, porque a veces pensamos que las relaciones así entre personas, ay, sí, ay, menospreciamos a la gente. ¿Sí? Ay, sí, pues sí, es Eduardo, sí lo hicimos sentir mal. Ay, ya se le quitará. Hay que seguir nosotros haciendo nosotros por acá. ¿Eso será correcto? No. Y menos como iglesia, menos como hermanos en Cristo, menos como hijos de Dios. Todos vamos, todos tenemos que ir parejos. Todos estamos aprendiendo lo mismo. Debemos demostrar el amor los unos para con los otros. ¿Sí? No dejarnos así como diríamos, como en el ejército, nadie se queda atrás, se agarra de la mano y se ayuda, ¿no? También ya hemos visto esos textos en cuanto si alguien débil, pues que alguien maduro se acerque, que lo ayude, que le enseñe, que lo disipule, etcétera. ¿Sí? Porque es parte de, ¿sí? Pero nunca abandonarnos, nunca dejarnos. Y algo que otra vez quiero resaltar aquí, el hecho de que Pedro mencione que mi relación con mi esposa o con mi esposo puede perjudicar mis oraciones,
es algo en lo cual yo tengo que reflexionar. No le puedo pedir a Dios absolutamente, como dice aquí, nada, porque mi mala relación con mi esposa o mi esposo puede estorbar mis peticiones. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque muchas veces, a veces nos sentimos muy oradores, ¿verdad? Es que lloré y que lloré y que lloré, pero nada más no se me contesta nada. Bueno, ya tienes la respuesta. ¿Por qué a lo mejor no recibes contestación de tus peticiones? Porque primeramente o estás en pecado o tus relaciones interpersonales con tu esposa, con tus hijos, con quien sea, están mal. Están mal. Y las peticiones, tus peticiones, pueden ser estorbadas por esta situación. Y algo que Dios siempre va a exigir para quienes ya sabemos de su amor y de su santidad, es eso, santidad y respeto para Él. ¿Sí? De ahí nos saltamos al versículo 10 de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Y Pedro está citando lo que es el Salmo 34 y dice lo siguiente. Pues las escrituras dicen, bueno, porque no solamente Pablo habla de ese tema de la oración, habla de otras cosas, y después Pedro da una cita bíblica basada en el Salmo 34. Dice, pues las escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Pregunta, ¿a quién se lo está dirigiendo Pedro todo este texto? ¿A gente inconversa? ¿A gente que no conoce de Dios? ¿A quién se lo está diciendo? A gente que se dice cristiana, a gente que ha dicho que ha creído en Jesucristo como medio de salvación. Entonces, ¿qué me está diciendo? Y Pedro da esa cita bíblica y él mismo lo dice inspirado por Dios, es también si nosotros no tenemos una vida santa, nuestras oraciones pueden ser estorbadas. También nosotros podemos estar pecando de ser religiosos, muy santurrones, que nos pasamos horas y horas orando, desgastándonos los meñiscos de las rodillas y decir que no hay mejores oradores que nosotros cuando sabemos que nuestra vida es completamente vana. Por eso quise citar lo de la semana pasada, que recordáramos a ese Dios de los templos destruidos, porque realmente no hay verdaderos adoradores. ¿Sí? A ese Dios que no le interesa la religiosidad de su gente, sino que sean verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, verdaderos seguidores, verdaderos cumplidores de los consejos que Dios nos ha dado. ¿Sí? La Biblia muestra claramente que Dios no escucha las oraciones de quienes no hacen su voluntad. Las personas que viven en desobediencia, pecado, no confesado o con motivaciones egoístas no pueden esperar que Dios atienda sus súplicas. Cuando alguien rechaza la ley de Dios o practica la maldad, su oración es rechazada. Además, quienes oran con hipocresía o sin perdonar a otros, tampoco son escuchados por Dios. Y si nosotros ya hemos aprendido acerca del amor, recordemos que el amor implica también el perdón. Y si recuerdan un texto donde el mismo Señor Jesucristo, porque así si ustedes perdonan, su Padre que está en el cielo también los perdonará. A veces esos pasajes no queremos profundizar porque lamentablemente nos estarían diciendo que nosotros estamos mal
en muchas cosas. Pero como nos queremos seguir sintiendo bien farisaicos, bien limpios, bien santos, delante de la gente, podemos estar bien sucios delante de Dios, pero delante de la gente, como fariseos, queremos sentirnos bien limpios, bien santos, ¿no? Que nos vean qué santidad, ¿sí? Y yo saliendo de aquí me peleo con mi esposa, me peleo con mis hijos, y me peleo, voy manejando y me peleo con medio mundo, y durante la semana en el trabajo me ando peleando, me cae mal, soy generador de conflictos, etcétera. Pero llego a la iglesia y otra vez mi vestidura de santidad y soy bien buena onda con todos, ¿verdad? Eso es ridículo para Dios y como leíamos en Isaías, dices, ¿me quieren impactar con su forma de vivir? En lo absoluto, en lo absoluto. La relación con Dios no se basa solo en palabras, sino en una vida de obediencia. La oración eficaz proviene de un corazón limpio y dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Si una persona no está bien delante de Dios, sus oraciones siempre van a ser estorbadas, como lo dijo Pedro, y como decía el mismo Salomón en Proverbios 28:9, Dios detesta la oración del que no hace caso de la ley. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Y que nosotros podamos reflexionar sobre este tema y que realmente nos lleva más a la santidad que a una religiosidad falsa. ¿Sí? Vamos a orar para terminar.